Bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de diferentes temas que nos van a servir para uno de los exámenes de residencia médica. Todo esto está basado en unos libros específicos que se utilizan en preparaciones de examen de residencia médica. Entonces el día de hoy, digamos que este podcast también es para que estudiantes que no sé, mientras van en el transporte público y demás, puedan ir escuchando de ese tema para prepararse para su examen de residencia médica. El tema del que vamos a hablar es el cáncer de mama. Es importante tener en cuenta que hay unos factores de riesgo y unos factores protectores asociados. Entonces sabemos que el cáncer de mama es una neoplasia maligna muy frecuente en las mujeres y es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres españolas. Sobre todo tener esto muy claro para personas que están preparando para el MIR también. Hay un riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida, más o menos del 12%, siendo el pico máximo de incidencia entre los 45 y los 65 años, pero que ha permitido tener una supervivencia a países desarrollados que va del 78% a 5 años. Recordemos también que hay unos factores de riesgo que son modificables y no modificables. Factores de riesgo no modificables: el sexo, ¿sí? El 99% de los cánceres de mama se van a presentar en mujeres. La edad, el riesgo se eleva al aumentar la edad, es más frecuente en población blanca, más que en mujeres afroamericanos. Hormonas sexuales endógenas, sobre todo niveles de estrógenos. Ese factor de riesgo no modificable, poco usual, la talla, en mayores de 75, mayores de metro 75, tienen un 20% más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama que en mujeres menores de 1,60. La elevada densidad mamaria en la mamografía, que eleva un riesgo de un 2 a un 6%. La elevada densidad mineral ósea, antecedentes familiares de cáncer de mama, pues también. Menarquia precoz y menopausia tardía, sobre todo en mujeres mayores de 55 años, y antecedentes personales de cáncer de mama, ya sea que hayan tenido un infiltrante, un carcinoma ductal, pues esto aumenta el riesgo. Hay unos factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo las hormonas sexuales exógenas. Entonces el uso de terapia hormonal sustitutiva, que puede estar combinada con estrógenos y con progestágenos, que esto aumenta el riesgo. Sobre todo cuando es por debajo de 5 años el uso de esa terapia hormonal sustitutiva, el riesgo es más bajo, pero es mayor cuando se ha utilizado por más de 10 años. Las mujeres posmenopáusicas y en sobrepeso aumentan ese riesgo, pero por eso es un factor de riesgo modificable. La nulliparidad, el alcohol y la exposición a radiación ionizante en el tórax de carácter temprano, sobre todo en una edad temprana, por ejemplo en pacientes que han tenido enfermedad o el linfoma de Hodgkin. Hay unos factores protectores asociados al cáncer de mama, que es el embarazo, que se considera pues es un factor protector, sobre todo cuando el embarazo es a temprana edad. Confiere mayor protección. La lactancia materna, que se relaciona directamente con un efecto protector, y la actividad física, especialmente en pacientes posmenopáusicos. El cribado o la tamización del cáncer de mama va a ser la mamografía, que es eficaz como un método de detección precoz en mujeres, sobre todo que son asintomáticas, que están entre los 45 y los 50 años y entre los 65 y los 70 años, que esto nos permite una tasa o una reducción en la tasa de mortalidad de más del 30%. La Unión Europea pues recomienda más o menos que esa tamización del cáncer de mama con mamografía se haga bianual, es decir, cada 2 años, en mujeres entre los 50 y los 65 años. Pero es importante aquí tener en cuenta algo, y es que portadores de mutaciones del gen del BRCA, la técnica para el cribado siempre va a ser la resonancia. El diagnóstico, pues realmente vamos a ir a tener la anamnesis, una exploración clínica que nos lleve a una sospecha clínica de malignidad. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer una mamografía más una eco y una ecografía mamaria y axilar, que eso ya va a depender de unas cosas que vamos a comentar ahora. Y aquí lo vamos a clasificar en esos nódulos, en la clasificación de BIRADS, ¿cierto? Sabemos que BIRADS 4 y 5
pues hay que hacerle biopsia con aguja gruesa para poder tener un diagnóstico histológico e incluso poder hacer algo de inmunistoquímica también. Pero si nos sale en la ecografía o en la mamografía microcalcificaciones sospechosas que no dejan muy claro como esa distorsión que te genera, como esa distorsión arquitectal, pues digamos que ya habría que pensar también un poco en si se va a hacer una biopsia, pero ya más con agua fina y demás, ¿sí? Ahora, si es un paciente que no hay como una sospecha clínica de malignidad, que es menor de 35 años, que, que presentó su embarazo y tiene una mamografía, perdón, normal menor a un año, pues podríamos hacer una ecografía de mama. Si hay la duda, la biopsia. Si no, pues se continúa con con esa lesión benigna y se le hace seguimiento. Eso también todo depende del BIRATS, que ya vamos a hablar de eso en un momento. ¿Listo? Importante, entonces recordar esto, pacientes mayores de 35 años, siempre se empieza con mamografía y dependiendo de los hallazgos y la clínica, pues se añade esa ecografía. Pero en pacientes que son menores de 35 años, que ya empiezan a tener estos síntomas, vamos a empezar con una ecografía, reservando la mamografía para aquellos casos que hayan como hallazgos clínicos sospechosos de malignidad. Adicionalmente, ¿qué es? La adenopatía axilar sospechosa, es decir, adenopatías, se deben realizar una mamografía y una ecografía axilar más un estudio citológico. Y si llegamos a presentar algún tipo de secreción mamaria patológica, que lo que más se considera patológico es que sea uniorificial, unilateral y preferentemente sanguínea o sanguinolenta, mejor dicho. Recordar siempre que el BIRATS3 es una lesión probablemente benigna que requiere un seguimiento a corto plazo y para eso vamos a hablar de esas técnicas imagenológicas que tenemos que siempre se van a clasificar en el BIRATS. Entonces sabemos que BIRATS 0 es una valoración incompleta que se necesitan estudios adicionales. BIRATS 1 y BIRATS 2 son normales, a eso se le hace seguimiento según la edad. BIRATS 3 es probablemente benigno y ahí es donde vamos a definir, que ya se queda como en el criterio clínico de cada uno, hacer seguimientos cada 6, cada 12 o cada 24 meses, pues eso sí ya depende de esto, y si hay mayor rasgo pues uno podría plantear una biopsia, digamos que hay esos factores de riesgo asociados, antecedentes familiares y demás que aumenten como la probabilidad podríamos intentar hacer esa biopsia, ¿sí? BIRATS 4 y 5 pues siempre nos vamos a biopsia y BIRATS 6 ya es malignidad. Entonces por eso es importante recordar y muchas de las preguntas que nos pueden hacer son enfocadas en ese BIRATS, que es una lesión probablemente benigna que requiere ese seguimiento a corto plazo y recordar siempre 4 y 5 hay que hacerle biopsia. Entonces, dentro de esas imágenes o esas técnicas tenemos la mamografía, que es una técnica inicial básica en pacientes sintomáticos que son mayores de 30 a 35 años y que se debe completar en muchos casos con una ecografía. ¿Sí? Aquí los principales hallazgos pues tenemos nódulos, calcificaciones, distorsiones del tejido fibroglandular, algunos hallazgos asociados y algunos otros como que hayan ganglios y demás. El punto aquí de la mamografía y la ecografía básicamente es entender, porque casi siempre nos van a decir es el BIRATS y tenemos que tener claro ese BIRATS, qué es lo que hay que hacerle a ese BIRATS, mejor dicho. Otra de las técnicas mamarias va a ser la ecografía mamaria, que es la técnica de elección para pacientes que son sintomáticas menores de 30 a 35 años. Recordemos, mayores de 30 a 35 años, mamografía, menores de 30 a 35 años, va a ser la ecografía mamaria que se puede complementar con una mamografía o con una resonancia, que eso ya va a depender como de ciertas técnicas en específico. Hay unos hallazgos muy puntuales que lo hacen a uno pensar que sean unas lesiones neoplásicas, como por ejemplo un grosor cortical mayor a 3 milímetros en esa ecografía mamaria. Y adicionalmente, digamos que hallazgos que son detectados en resonancia pueden ser reevaluados con ecografía con el fin de determinar si hay que hacerles biopsia o no hay que hacerles biopsia, ¿sí? El otro examen o la otra imagen que se puede utilizar en cáncer de mama es la resonancia magnética.
Esa resonancia magnética tiene una alta sensibilidad, sobre todo para detectar carcinomas infiltrantes de estirpe ductal o multifactorialidad o multicentralidad, ¿sí? Las principales indicaciones, básicamente todo lo que nos haga sospechar de un carcinoma, pacientes que ya tengan diagnósticos de carcinoma y demás, sobre todo en pacientes que se esté buscando un tumor primitivo en el caso de que se presente una adenopatía axilar metastásica en ausencia de unos hallazgos mamográficos y ecográficos. Y eso también en detección sistémica en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos hablado de mujeres con una mutación del gen del BRCA y detecciones también de residuos en casos de una cirugía conservadora, de una mastectomía o una reconstrucción. Entonces, y habitualmente, y esto también lo tienen que conocer bien, es que el seguimiento de los pacientes intervenidos con cáncer de mama se hace con mamografía y ecografía de mama de primera elección. Sin embargo, la resonancia es una técnica con mayor sensibilidad para la detección de una recidiva local. El diagnóstico anatomopatológico del cáncer de mama, pues realmente tiene que haber, o si hay una sospecha, mejor dicho, de una inadecuada correlación clínico, se debe considerar realizar o repetir los procedimientos. Hay unas indicaciones puntuales de qué tipo de procedimientos. Entonces, por ejemplo, la indicación para la biopsia de aguja gruesa es la técnica de elección para el diagnóstico histológico de esas lesiones mamarias palpables y no palpables, sobre todo si son BIRATS 4 o 5, algunas lesiones que tengan distorsión del parénquima o asimetrías o incluso adenopatías sospechosas. Digamos, hay otra que es la biopsia asistida por vacío, que sobre todo está indicada más para microcalcificaciones sospechosas, lesiones que son visibles en la resonancia, distorsión arquitectural, ¿sí? Para obtener esto con el fin de obtener más material y disminuir esa infraestadificación de la enfermedad, e incluso nos sirve como un complemento para la biopsia con aguja gruesa previas, teniendo en cuenta una hiperplasia ductal, una tipia y demás, ¿sí? Otra de las técnicas que utiliza es la punción por aspiración con aguja fina. Entonces aquí las indicaciones balas, adenopatías axilares sospechosas de malignidad, una evacuación de quistes sintomáticos principalmente, ¿sí? Hay algunos estudios de extensión adicionales, hemograma, bioquímica y demás, pero que realmente pues es como lo usual que se debe utilizar, sobre todo en pacientes que ya han tenido diagnóstico con el fin de buscar siembras en otros lados, entonces TAC toracoabdominales y algunos PET, que pues son digamos que no es tan relevante para conocer algo de esta patología. Hay una clasificación también, la clasificación anatomopatológica del cáncer de mama. El tipo de cáncer más frecuente va a ser el carcinoma infiltrante de tipo no especial, que es el tipo histológico más común del carcinoma infiltrante de mama, que va a representar entre el 40 y el 75%. El carcinoma lobulillar infiltrante es de gran frecuencia cuando son multifocales, multicéntricos y tienden a ser bilaterales. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta de que si llega a tener alguna pregunta, si llegan a tener alguna pregunta que hable de un cáncer de mama bilateral, ¿cuál es el más común? Recordar siempre carcinoma lobulillar infiltrante, que estos tienden a presentar receptores hormonales positivos, pero con un HER2 negativo. ¿Listo? Vemos que este tema tiende a ser un poco más grande, tenemos algunos factores pronósticos del cáncer de mama, como digamos que nos acercan hacia una mejora o algo no tan bueno. Entonces tenemos unos factores de pronósticos del cáncer de mama que pueden ser dependientes del paciente o dependientes del tumor. Entonces dependientes del tumor tenemos si hay positividad para el HER2, el Ki67, algunos subtipos moleculares. Y dependientes del paciente, puede ser la edad, la etnia, el estado general, comorbilidades, hábitos y demás, ¿sí? Es importante, digamos que tener en cuenta el tema del Ki67, en el que digamos un Ki67 del 20% se puede considerar como un riesgo, una enfermedad que puede considerarse como un riesgo mayor. Y adicionalmente, por ejemplo, cosas como el HER2, que va a estar presente casi que en el 15 al 20% de los cánceres de mama,
y constituye un pronóstico o un factor de mal pronóstico, ¿sí? Es recomendable siempre realizar el tratamiento hormonal si la determinación del receptor de estrógenos es de al menos de un 10%. Entonces, si no hay receptor de estrógenos, pues realmente un tratamiento hormonal no tendría mucho sentido, ¿sí? Digamos, hay una clasificación molecular del cáncer de mama, hay muchas cosas y el tratamiento y los tratamientos, que digamos, eso se puede aumentar. Quiero que si les interesa saber ese tratamiento de elección, pues siempre pues no lo pueden dejar ahí en los comentarios para nosotros comentarlo. La idea no es hacer estos podcasts tan largos, sobre todo para que puedan conocer esas cositas básicas primarias que tienen que conocer del tema para responder un examen de residencia médica. ¿Listo? Pero pues para que ustedes sepan, el tratamiento primario de elección siempre va a depender de factores de pronóstico, entonces sobre todo los subtipos con mejores pronósticos están reservados para los luminales tipo A y los tipo B, y los menos favorables son los que tienen el HER2 positivo, porque tienden a tener una evolución más agresiva. El manejo puede ser la cirugía mamaria, hay unas diferentes técnicas específicas o más que técnicas, indicaciones específicas para la resección mamaria, lo mismo que para el vaciamiento ganglionar y demás. Son temas un poco más específicos, más puntuales. Casi siempre se van acompañados de algún tratamiento coadyuvante como quimioterapia, les saben también dar radioterapia, o incluso braquiterapia, pero que son cosas muy específicas, muy puntuales para esto. ¿Listo? Si les interesa saber esto, si les interesa saber el tratamiento específico del cáncer de mama, pueden dejárnoslo en los comentarios y nosotros dedicamos un podcast específico para el tratamiento del cáncer de mama, porque la verdad es bien largo, es bien extenso, porque no solamente va la cirugía y el tratamiento coadyuvante, ya sea con quimio, con radio, con braquiterapia, también tenemos terapia hormonal que tiene unos puntos muy específicos para eso. Entonces, si les gustaría saber más o conocer más de ese tratamiento dependiendo de los subtipos, que realmente depende del subtipo molecular, si es luminal A, luminal B, si tiene el HER2 positivo o si es triple negativo, pues realmente va a tener unas indicaciones muy específicas que, si ustedes quieren, podemos hacer un podcast dedicado específicamente para esto, lo mismo que para el seguimiento para el cáncer de mama y demás. ¿Listo? Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo sobre todo el cáncer de mama, específica de esas cosas muy puntuales que uno debería conocer respecto a esto. Si les gustó, denle like, compártanlo con los compañeros que están también preparando para un examen de residencia médica y nos vemos en un siguiente podcast.